Parte tercera. No es legislación ni organización, sino revelación. Continuando con nuestro maravilloso estudio de no es organización ni legislación, sino revelación, seguiremos meditando en esta emisión sobre la unidad bíblica. Leemos en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Verso 1 nos dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es el supremo llamamiento, como se ve en Filipenses capítulo 3, verso 14. Seguimos en Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Varias preguntas desconcertantes confrontan a la gran cantidad de creyentes, a saber, si no estamos organizados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos mantenernos juntos? ¿Cómo podemos seguir adelante con la obra del Señor? Todas estas preguntas se responden al descubrir quiénes somos realmente, cuál es nuestra relación con Cristo y por qué estamos aquí. Los que creemos en Jesucristo somos la Iglesia. Del griego eclesia o los llamados. Constituimos el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El Señor añadía diariamente a la asamblea, es decir, eclesia, a los que iban siendo salvos. Y más creyentes fueron añadidos al Señor, y una gran multitud se añadió al Señor. Hechos capítulo 2, verso 47, capítulo 5, verso 14, capítulo 11, verso 24. ¿A qué se sumaron? A la asamblea, al Señor. Ser añadido a la iglesia o asamblea era lo mismo que ser añadido al Señor, porque había una sola asamblea de la cual Dios había hecho a Jesús Señor y ungido. Hechos capítulo 2, verso 36. ¿Quién hizo la suma? Vemos la respuesta. Agregó el Señor, y de los demás nadie se atrevía a unirse a ellos. Hechos capítulo 5, verso 13, así es hoy. Solo el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, puede hacer la adición. ¿Cómo se agregaron? Al recibir con alegría la palabra. Hechos capítulo 2, verso 41. Algunos están enseñando que nadie está en la iglesia o cuerpo de Cristo hasta que esté lleno del Espíritu y hable en lenguas. Si eso es cierto, entonces no ha habido iglesia desde los primeros 300 años de esta era hasta hace poco. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Que hemos sido salvos consciente y gozosamente durante años antes de que cayera la lluvia tardía, esta tuvo lugar después de 1900. Romanos 12:5 nos dice: porque siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos somos participantes de ese único pan, que es Cristo, como se ve en Juan capítulo 6. También pueden leer 1 Corintios capítulo 10, verso 17, 1 Corintios capítulo 12, verso 27, que nos dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Observe que el primero de los 7 unos de Efesios 4 es un cuerpo, es decir, todos los creyentes en Jesús en todas partes se cuentan como un cuerpo de creyente. Estudie los siguientes versículos. Tal enseñanza excluye del cuerpo de Cristo a todos los creyentes que no hablan en lenguas. Por lo tanto, los campeones del movimiento de unidad frustran su propio propósito desde el principio. Nuestra recepción del Espíritu no tiene nada que ver con nuestra unión con Cristo, excepto para darnos a conocer. Juan capítulo 14, verso 20. Pero tiene todo que ver con nuestro crecimiento y utilidad como unidos a Él. Ni un solo caso registrado de la unción con el Espíritu Santo sugiere siquiera que tenga algo que ver con que seamos miembros del cuerpo de Cristo. Bien, ahora con relación a este tema, desarrollaremos el tema del bautismo en el Espíritu. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. La ignorancia del significado del bautismo en el Espíritu es la raíz de dicho error. Los predicadores y la gente continuamente llaman a la unción personal con el Espíritu el bautismo del Espíritu. Por supuesto, la confusión reina en la enseñanza. No se dan cuenta de que hay solo un bautismo, el sexto punto de los 7 unos dado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 5. Nunca leemos que alguien recibiera el bautismo del Espíritu, tampoco debemos decirlo.
Juan el Bautista anunció que Jesús bautizaría a los discípulos en el Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús dijo: porque Juan a la verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, verso 5. Aquí Jesús insinúa el significado del bautismo en el Espíritu, como lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 y 13. Así como el agua es el elemento en un caso, así el Espíritu es el elemento en el otro caso. Así como Juan fue el que bautizó en un caso, así el Señor fue el que bautizó en el otro. El bautismo de Juan fue solo figurativo, simbolizando el corte de la vieja creación, de toda la vieja creación. Fue un bautismo en su muerte. Romanos capítulo 6, verso 3. La vieja creación, como toda una mala masa, Gálatas capítulo 5, verso 9, fue cortada una vez en la muerte de Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. Pero podemos mostrarlo por el acto individual del bautismo en agua. Por el bautismo espiritual, el Señor instituyó la iglesia, su cuerpo. Por lo tanto, Pablo lo llama un bautismo y declara que los santos son un cuerpo, explicando que en, no por, un espíritu, es decir, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 de la versión revisada. Observa el tiempo pasado. Fuimos todos bautizados y no somos bautizados, como si las personas estuvieran siendo bautizadas continuamente. Todos nosotros no significa la iglesia de Dios que está en Corinto solamente, sino todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, sean judíos o griegos. 1 Corintios capítulo 1, verso 2 y capítulo 12, verso 13. Todos incluyen los 120 en Pentecostés y la casa de Cornelio. Hechos capítulo 11, verso 15 y 16, y todos los creyentes a lo largo de esta era. Tenga presente, estimado oyente, que solo 2 veces se menciona el bautismo en el Espíritu en cuanto a su cumplimiento. La primera cita, en Hechos capítulo 1, verso 5, se refiere al descenso del Espíritu en el aposento alto. Y la segunda, en Hechos capítulo 11, versos 15 y 16, se refiere a la casa de Cornelio. Estos 2 eventos, aunque separados por 10 años, se denominan un bautismo, porque entonces el Espíritu hizo su venida sobre judíos y gentiles. Allí Jesús comenzó a edificar su iglesia, la cual ha estado edificando desde entonces. Nunca se dice de un individuo en las Escrituras que fue bautizado en el Espíritu o que recibió su bautismo, en cuanto a la experiencia personal. Pablo fue lleno del Espíritu Santo, no bautizado. Recibió el Espíritu, pero no su bautismo. La primera referencia a la iglesia en los Hechos ya implica su existencia. Hechos capítulo 2, verso 47. ¿Cuándo nació, sino en el día de Pentecostés? Todas las referencias posteriores en los Hechos y las epístolas muestran el mismo hecho. Al creer en Jesús, los pecadores son hechos santos, pasan de muerte a vida y son hechos hijos de Dios. Me dirán que por la fe los pecadores salen del mundo a algo sin nombre, y luego por lo que ustedes llaman el bautismo del Espíritu, ellos salen de algo sin nombre a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cuanto más simple y más fácil creer, tal como enseña la palabra, que se han despojado del hombre viejo con sus obras, y esto por la fe en Jesús, por supuesto, y se han revestido del nuevo hombre. Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Salen del viejo Adán al nuevo Adán. Entonces, ellos reciben el don del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu, unidos con el Espíritu, sellados con ese mismo Espíritu Santo de la promesa, expresiones del Nuevo Testamento de experiencia personal en cuanto al Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 38, Efesios 5, 18, 2 Corintios 1, 21, Efesios 1, 13. O la triste falta de sana doctrina, buena doctrina que Pablo enfatizó. Cuán pocos prestan atención a la forma de las sanas palabras, cuán pocos soportan la sana doctrina. Otra prueba positiva de la diferencia entre bautismo en el Espíritu y recibir el Espíritu son las 2 declaraciones distintas en nuestro texto explicativo. Fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Si estos 2 son una y la misma cosa, ¿por qué se mencionan ambos? Dios nunca es culpable de tautología. Esto significa repetición innecesaria de un pensamiento, usando las mismas palabras o similares, y que por lo tanto la información no avanza. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda la casa de Israel, pero ¿todos bebieron ese día? No,
Solo 120 realmente bebieron y fueron experimentalmente llenos del Espíritu. El Señor se apareció a otros 500 hermanos antes de su ascensión. 1 Corintios capítulo 15, verso 6. ¿Dónde estaban cuando vino el Espíritu? Se les dio el privilegio de beber si habían estado con los 120 en el aposento alto. No tenemos ninguna duda de que bebieron más tarde. Quedan 3 hechos claros. Primero, la Iglesia como un gran todo fue constituida una vez para siempre como tal por un acto soberano de Dios. Todos los creyentes en esta época, por un bautismo, siendo el Señor el que bautiza, fueron bautizados en el Espíritu en un cuerpo. Por lo tanto, todos los creyentes en Jesús son uno en Cristo, lo crean o no, y actúen como tal o no, tan cierto como que todos murieron con Cristo y todos resucitaron con Él. Segundo, todos los creyentes en esta época tienen el privilegio de recibir el Espíritu Santo. Él fue derramado sobre toda carne. Hechos capítulo 2, verso 17. El tercer hecho nos confronta que no todos aprecian su privilegio. Algunos no beben bajo la falsa suposición de que recibieron el Espíritu cuando recibieron a Cristo. Otros no beben por otras razones, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versos 26 y 28. Sin embargo, muy pocos se aprovechan de sus derechos y privilegios en Él. Con cuánta vehemencia el apóstol Pablo oró en Efesios capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Por ahora dejaremos por aquí y con la ayuda del Señor continuaremos con este maravilloso tema. Que el Señor siga guiándonos y la iluminación del Espíritu Santo en la administración de su palabra para la gloria de su nombre. Amén.